Yo me atrevo a decir que soy un cobarde en ese sentido. Yo no me he atrevido a enfrentarme con los niños, con los hijos. Yo eso creo que no lo soportaré. Yo vivo llamando a mis hijos donde quiera. Yo hasta lo asedio, si se puede utilizar el término, porque no es fácil. Luego de usted no es fácil. Perder a su hijo, o sea, de que desapareciera su hijo. Yo quisiera poder transportarlos a todos donde quiera que vayan. ¿Verdad? En Puente Plata recibimos la desfachatez más grande que un hombre, que una autoridad en este país pueda cometer con un padre de familia. Tuvo la cara dura, Lisandro, de decirnos qué bueno que llegaron, porque los vehículos no tienen combustible. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal. Gracias por suscribirse y gracias por el apoyo de siempre. Como padre, perder a un hijo de muerte natural o accidental genera un dolor que no se supera jamás. Pero perder a ese hijo de forma repentina, estando en salud, como si se lo hubiese tragado la tierra, esclavizan a vivir con la esperanza de algún día volver a ver a ese hijo cruzar la puerta, entrar a la casa y fundirse en un abrazo. Precisamente esos son los sentimientos que está viviendo nuestro invitado de esta ocasión, a quien hace un tiempo se le perdió un hijo del que no ha vuelto a saber jamás. Aquí tenemos con nosotros a Reinaldo Alfonseca. Reinaldo, gracias por venir y compartir su historia. Gracias a ti, Lisandro, y saludo para todos tus seguidores. Antes de entrar con el caso de su hijo, Reinaldo, vamos a conocer un poquito de usted. ¿Dónde vive y a qué se dedica? Vivo en Santo Domingo Este y me dedico a la comunicación social. ¿Qué edad tenía su hijo? ¿Cómo y cuándo desapareció? Al momento de mi hijo desaparecer tenía 35 años ya, o sea que ya tiene unos 36 años. Él desaparece el día 13 de mayo del 2020, o sea, del año pasado. ¿El nombre de su hijo, Reinaldo? Reinaldo de Jesús Alfonseca Jiménez, muy conocido en el ámbito ciclístico como el poeta Lomero. Él era ciclista desde siempre. Bueno, de adulto se dedicó a eso como hobby, y porque siempre le ha gustado ejercitarse, siempre le ha gustado y le gustan los deportes extremos. O sea que es una persona activa. Activa, una persona preparada, de energía. No tenía algún tipo de depresión, era alguien alegre, compartía. ¿Cómo era su carácter, su personalidad? Una persona muy alegre, muy alegre. Eso podemos testificarlo, que es una persona que a cualquiera le hace el buen momento. Una persona bien alegre, buen padre, buen hijo, buen esposo. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 3 hijos. ¿De qué edades? Bueno, tiene una hembra de unos 5 años ahora, un varoncito de 10 años y la mayor que tiene 16 años. ¿Qué dicen ellos ante la ausencia de su padre? ¿Cuáles preguntas hacen? ¿Cómo les ha impactado toda esta situación a esos jovencitos y otros ya que están encaminándose a una edad un poquito adulta ya? Mire, yo puedo decir, yo me atrevo a decir que soy un cobarde en ese sentido. Yo no me he atrevido a enfrentarme con los niños, con los hijos. Yo eso creo que no lo soportaré. Pero ellos saben algo. Bueno, la mayor sí, pero los pequeños me parece que no están claros de qué ha sucedido con su padre. ¿Y qué quizás le ha dicho su madre, la esposa de su hijo que está desaparecido, a esos niños más pequeños que quizás no están en condiciones de entender realmente y de enfrentar Leandro, esta situación? te repito, ese es el gran problema. Yo soy cobarde con esa situación. Yo pienso que la madre, en calidad de cristiana,
que es y que mi hijo también es cristiano, son unos niños criados en la iglesia. Su hija mayor es incluso cantante en la iglesia evangélica. La grande domina la situación ya porque es una muchacha incluso bachiller, pero creo que los pequeños quizás se le ha dicho que un día vendrá, que estará por ahí, que estará con el Señor, no sabemos. O que está de viaje. Sí, pero la verdad es que no domino el tema ahí. Pero hay una preocupación, hay una esperanza de que su hijo aparezca, claro está, porque hasta que no aparezca de una u otra manera, está vivo. Sí. Entonces, pero también a la vez hay una preocupación de que cuando esos niños vayan creciendo, algún día tendrá que decírsele la verdad. O sea que es algo doloroso también por esa parte. Máxime de un padre cariñoso, un padre que se iba a un parque con sus hijos, que iba a un mall, un padre que se iba a la iglesia con sus hijos. O sea, un padre preocupado y bien formador de sus hijos. Era un padre, o es un padre entregado. Entregado, así es. ¿Cómo desapareció su hijo? Bueno, hasta donde sabemos, mi hijo salió a cobrar un dinerito de una ruta que tiene alquilada ahí en la ruta de carro que funciona en la Charles de Gaulle, esquina Carretera Mella hacia Sabana Perdida, pero nunca llegó al lugar. Sí que su carro apareció muy cerca de ahí, como a 1 kilómetro, cruzando el puente que va hacia Sabana Perdida. Al cruzar el puente, ya como a unos 250 metros del puente, ahí aparece el carro encima de la acera, muy bien estacionado. Claro, está incorrecto porque no está en la calle, encima de la acera, pero bien estacionado y con todos sus documentos, su teléfono celular e incluso el llavero del carro. O sea que, caramba, no llega a cobrar el dinero, o sea que el móvil de la desaparición de su hijo indica que no fue un asunto de No, incluso el dinerito con que él tenía apareció en el carro también. Y aparece el carro. Sí, todo. Y los documentos. O sea que es algo sumamente misterioso. Muy misterioso. Y lo que más nos molesta después de la desaparición en sí de nuestro hijo es que por qué las autoridades nunca, antes de entregarle el carro a su padrastro, que fue quien recibió el carro, no le hicieron un experticio, un estudio de huellas dactilares para saber si alguien forzó, qué pudo suceder. Pero tampoco, Lisandro, sucedió con su teléfono celular. A su teléfono celular no se le hizo un estudio para rastrear las últimas llamadas, los últimos mensajes, nada de eso las autoridades hicieron. No mostraron el mínimo grado de preocupación por investigar qué le pasó a su hijo. Pero tampoco las cámaras del 911. Entendemos que el puente que comunica a la parte este con Sabana Perdida tiene 8 cámaras, porque tiene 2 en cada entrada y salida, y son 4 entradas y salidas, ¿verdad? O sea, son 8 cámaras. Sí. Lastimosamente, muy lastimosamente, nos dicen que ninguna de las cámaras estaban funcionando. Y no puede ser que las 8 cámaras estuvieran simultáneamente dañadas. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Cuando yo salí a una diligencia en busca de mi hijo por un lado, el padrastro salió hacia el departamento de desaparecido. Ya a él le habían dicho de ir a hacer la diligencia del asunto de las cámaras, y le dice el coronel que se despreocupe, que se vaya tranquilo, que él mismo le va a suministrar el video del 911. Cuando el padrastro fue, el señor Ramiro, resulta que no, que le dijo el coronel que le habían dicho la gente del 911 que las cámaras estaban dañadas. Y no puede ser que ni estudio, ni un experticio del celular, tampoco su carro, y que tampoco las cámaras estuvieran funcionando ninguna, para ver
por donde tuvo que desplazarse, de acuerdo al sentido lógico, él tuvo que entrar de este hacia el norte, ¿verdad? Subir el carro a mano derecha. Tenían por obligación que las cámaras que entran al puente desde Sabana Perdida hacia el este, verlo. Y por donde entró del otro lado también. Y no fue Nada posible. de eso. No fue posible. Algo sumamente indignante porque precisamente esas inversiones que se hacen en esas cámaras que se han instalado en muchas calles y avenidas de este país es para aportar y ayudar a esclarecer ese tipo de casos. Y que precisamente recordemos el caso de nuestro David Ortiz. Sí. Cuando balearon a David Ortiz, las cámaras desde la Tiradentes, en Naco, ¿verdad? Todas fueron debidamente observadas hasta la Venezuela, la cuadra completa del lugar en donde le dieron el tiro a David Ortiz. Entonces, ¿cómo es posible que estas 8 cámaras no estuvieran funcionando? O sea, para mí que es falta de interés. Claro, falta de interés y hasta de complicidad con la desaparición de su hijo, aunque sea de manera involuntaria. Aunque sea de manera involuntaria, hay una complicidad, ¿por qué que no puede ser? Es imposible. En esa misma fecha también su hijo desaparece en mayo del año mayo pasado. 13, sí. También desapareció este joven Anauris Castillo cuando iba a caminar al kilómetro 15 de las Américas más o menos. Casi fue una desaparición igual que la de su hijo. O sea, vemos cómo de manera sistemática y misteriosa jóvenes desaparecen cada día con más frecuencia con el mismo modus operandi. O sea, uno dice, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es como si existiese un factor común detrás de todas estas desapariciones de jóvenes de manera extraña. Justamente Anauri desaparece 9 días después que mi hijo. Desaparece el día 22 de mayo, en plena pandemia también. Y ha pasado prácticamente lo mismo. No se ha vuelto a saber nada de él, pero tampoco se ve un interés de las autoridades por esclarecer el caso. Fíjate que nosotros yendo al departamento desaparecido, nunca, nos decían que estaban trabajando, pero nunca nos mostraron una foto de alguien que pudiera estar muerto, que llegó al INACI, nunca nos presentaron un video, ni nada de nadie que pudieran mostrarnos que estuvieran trabajando. Nunca nos dieron muestra fehaciente de que se trabajara, solo que nos recibían allí. En el departamento de desaparecidos nos recibían siempre y mire, aunque ustedes no lo crean, nosotros estamos trabajando. ¿Cómo era la comunicación suya con ese hijo? Ese hijo es una persona bien comunicativa con todo. Es alguien bien comunicativo, una persona bien formada, bien educada. ¿Hablaban con frecuencia personal y por teléfono? Sí. Y con sus hermanos, con los demás hijos míos. ¿Recuerda usted algunas de las últimas palabras o momentos que compartió con ese hijo? Sí, que en una ocasión no había mucho, o sea, no mucho tiempo antes, me había dicho que me amaba. Que lo amaba. Sí. Wow. Reinaldo, a veces usted sueña con que lo ha encontrado o con que él llega a la casa de repente o en algún momento hasta escucha su voz. Lo digo porque cuando uno tiene una persona, un ser querido tan presente, hay una buena comunicación y más si se trata de un hijo. Lisandro, yo te puedo decir que yo sueño despierto. Sí. Y yo creo, mira, yo soy un creyente del Señor, de Dios, de Jehová Dios. Yo creo en que Dios ha de mandarme mi hijo a un encuentro conmigo, un encuentro con sus hijos, un encuentro con su madre, con su esposa, con sus hermanos, porque todavía mis hijos, sus hermanos le lloran. O sea,
se siente el vacío. Y entonces, un joven que absolutamente no tiene ningún vicio, un joven que el deporte que practica le exige no tener vicios ninguno, ejercitarse, estar preparado. Entonces, ¿qué hace una persona así? Bueno, darle de su alegría a los que le rodean. Porque nosotros podíamos estar compartiendo en una actividad, un cumpleaños, unas bodas, y él lo que hacía era jugar con nosotros, porque él no se bebía ni siquiera un traguito de vino. Un vaso de cerveza no lo consume. Wow. Él era como el alma del ambiente donde estaba. Exactamente. Pensando en comer siempre, que había que preparar cosas de comer, porque él, eso era algo muy propio de él, que era comelón. Ahora se acercan las Navidades, una época en la que la familia se reúne. ¿Cómo fue esa primera Navidad del 2020 sin su hijo? Te puedo decir, Lisandro, que yo no celebro Navidad ya. Para usted no hay Navidad. Es imposible, no. Eso es imposible. Yo estoy entregado en cuerpo y alma a trabajar por el regreso de mis hijos y por anunciarle a todo un pueblo que tienen que cuidarse, que las desapariciones son reales, que están desapareciendo unas 9 personas cada 7 días, que están desapareciendo, si se puede decir, cientos de personas al año. Y que no son todos los casos los que llegan a los medios de comunicación. O sea que esto es más grave de lo que uno se imagina. Bueno, nos hemos enfrancado en el trabajo, en la tarea, que para mí no es dura, porque estamos trabajando comunicación, y trabajar con el asunto de los desaparecidos se nos ha hecho más fácil, porque los comunicadores nos abren la puerta, los periodistas, los medios nos abren la puerta, porque nos conocen, somos periodistas. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos en este sentido. Nos abren la puerta, nunca nos han dicho no en ningún lugar. Lo que lamentablemente no ha pasado con las autoridades, que son los que directamente están llamados a investigar. O sea, los medios siempre estamos prestos para ayudar a resolver este tipo de casos. Pero qué pena que nuestras autoridades, teniendo un departamento, teniendo recursos, teniendo experiencia para hacer una investigación profunda, como que se muestran indolentes con este tipo de cosas, y que a veces, si fuera quizás el hijo de algún empresario con mucho dinero, quizás se resolvieran estos problemas de manera más fácil, pero no hay motivación. Precisamente ese es uno de los temas que yo he utilizado para llamarle la atención al presidente Luis Abinader, a su esposa y a la primera dama, a la vicepresidenta de la República y a la primera dama de la República, que si ellos van a esperar que desaparezca un popi, un hijo de papi y mami, un millonario, para prestarle atención a este flagelo. Eso yo se lo he preguntado en los medios. Yo me pregunto, ¿ustedes van a esperar que desaparezca un millonario, que desaparezca una persona incumbente, un funcionario de este país? Entonces nos llama mucho la atención que cuando el problema del consumo de bebidas, de la fabricación y adulteración de bebidas alcohólicas, se le prestó una atención tremenda. Ok, son personas, son vidas las que se perdieron, pero la mayoría de estas vidas consumieron licor voluntariamente. Entonces, ¿cómo es posible que del 2012 al 2020 desaparezcan sin solución 1.772 personas y las autoridades no le presten atención? Sin embargo, a 109 personas murieron fruto del consumo de licor adulterado. Entonces sí se le prestó atención. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Cuál es la teoría que mantenemos? Bueno,
que le afectaba a la industria licorera, le afectaba a grandes. O sea que se evidencia que las autoridades cuando quieren, cuando tienen interés, actúan y resuelven. Actúan y resuelven indudablemente. Son selectivos con los casos. A unos les prestan atención y a otros no. Exactamente. Y eso es penoso, sobre todo en un país pequeño relativamente, una media isla, y que tanta gente desaparezca sin dejar rastro, como si se lo hubiese tragado la tierra. Mira, Leandro, ahí hay un caso que de verdad, Dios mío, yo le he pedido a las autoridades que le presten atención a ese caso, porque es un caso que deja mucho que pensar. Un jovencito de ahí del barrio San Carlos, en el Distrito Nacional, se llama Huáscar. Este jovencito lo llama a un vecino y le dice: Huáscar, estoy al frente, ven para que vayamos a buscar mi vehículo y mi bicicleta. Tú vienes manejando mi vehículo y yo vengo en la bicicleta. Un vecino, ¿eh? A partir de ese momento, el joven desaparece y jamás su familia ha sabido del joven. Pero tampoco el Señor ha dado la cara. Pero mucho menos las autoridades han buscado a ese señor. Fíjate. Hay un elemento común en cada desaparición. Exactamente. Y es que las autoridades no investigan, no revisan los teléfonos, no le que dan no seguimiento. han recibido, yo digo de manera formal, una querella, porque sus familiares, su padre y su madre, han ido a las autoridades y acusan a ese señor. No soy yo que lo estoy acusando, es su madre Sonji y su padre que acusa a ese señor. Incluso me cuentan ellos que a los 2 días de su hijo desaparecer, ellos habiendo recibido el testimonio de que su hijo salió con Héctor, se llama Héctor y le apodan Junior, ellos presionaron a un hijo de ese señor y el señor le llama a ellos y le dice que dejen su hijo tranquilo, que él le va a devolver a su vástago. Wow. Ellos, sin palabras. Ellos lo dejaron así, lo dejaron tranquilo. Prácticamente... Pero ya el otro día, Lisandro, sí, el señor se llevó su familia, desapareció del barrio de San Carlos. Y por más llamados que le hemos hecho por estos medios a las autoridades y a ese señor, a Héctor, para que dé la cara, ok, no decimos que usted sea culpable de la desaparición, pero ¿y por qué no se presenta? ¿Por qué salir huyendo? Exactamente. ¿Tienen algún poder económico esa gente a la que usted se está refiriendo? Son pobrecitos. Digo, los sospechosos. Más o menos vive regular, dicen que prestamista, okay, y un señor que está un poco cómodo, sí, pero los señores, padres del las menor, víctimas son pobrecitas. Las víctimas son pobrecitas. Son personas que para qué escucharlo, sí, pienso yo, sí, dirían las autoridades. Caramba. Reinaldo, ¿cómo ha cambiado su vida luego de que desaparece su hijo? ¿Cómo era el Reinaldo de antes de mayo de 2020 al Reinaldo después de mayo de 2020? Todo el que me conoce sabe que era una persona muy alegre y que esto ha acarreado raíz de amargura. Yo no quisiera que mi peor enemigo le suceda lo que nos ha sucedido a nosotros. No lo quisiera. Sinceramente, esto es una pesadilla. Esto ha acabado con la alegría, no solamente mía, porque su madre, a mí no me gusta hablar con ella, porque entonces me siento más deprimido cuando hablo con ella, porque esta señora vive momentos de angustia muy fuerte. Entonces para ella es peor porque ella vive en España y no puede, ya una persona con muchos años allí, dejar su trabajo, su ambiente allá,
para venir a comenzar de nuevo acá. Yo disimulo más en mí porque yo ando buscando a mi hijo y ando haciendo el trabajo. Ya no por mi hijo, sino por los desaparecidos y por lo que puedan desaparecer. Fíjate que nos hemos enfrancado en un proyecto que gracias a Dios ya lo tenemos registrado, lo que será la Fundación Dominicana de Auxilio a Familias con Personas Desaparecidas, Rostros que no vuelven. Estamos trabajando en este proyecto, hemos, gracias a Dios, recibido un grupo, un equipo de personas, pastores, periodistas, miembros de los derechos humanos, y así, para formar esta fundación, para trabajar como un solo hombre, para asistir, para llevarle sosiego a esa familia que han perdido un miembro, llevarle asistencia, llevarle psicólogo, porque son traumas fuertes. Son traumas fuertes. Imaginamos, por ejemplo, que usted que tiene más hijos, creo que son 6. Por todo eran 6. 6, entonces quizás el temor en usted y la frustración ha aumentado de que a un hijo suyo, a otro hijo suyo, no le vaya a pasar lo mismo. Eso es lo grande, que tengo nietos ya grandes también, porque fíjese, el hijo de mi hijo, de mi hijo Junior, la hija mayor tiene unos 16 años, una joven ya bachiller, una joven de iglesia, una joven que tiene un tamaño de unos 5'8", más o menos 5'9", de estatura, que cualquiera la ve y dice que es un mujerón, pero una niña con 16 añitos. Y tengo 3 nietas más que son ya señoritas, más mis restantes 5 hijos. Una zozobra realmente. Sí. Uno vive en zozobra. Yo vivo llamando a mis hijos donde quiera. Yo hasta lo asedio, si se puede utilizar el término, porque no es fácil. Luego de usted no es fácil. Perder a su hijo, o sea, de que desapareciera su hijo. Yo quisiera poder transportarlos a todos donde quiera que van. Estarlo viendo siempre. Sí. Yo quisiera, porque no se vive, ya no se vive. Te digo, Lisandro, que no quisiera ver a mi peor enemigo con el problema que tengo yo. Esto acaba con mi sueño, ha acabado conmigo en muchísimos sentidos, hasta de trabajo. Yo me he dedicado en cuerpo y alma a trabajar a esto precisamente. He soltado todo con la esperanza, la convicción de que Dios me va a mandar mi hijo nuevamente, y seguiré trabajando por los desaparecidos y los que puedan desaparecer. Cuando su hijo desaparece, Reinaldo, que van pasando los días, pasa un día, 2 días, 3 días, ¿cómo usted se iba sintiendo según pasaban los días y veía que no se sabía nada de su hijo? Muy angustiante. Yo andaba con mi yerno, o sea, el esposo de mi hija, que no se separó de mí en ningún momento. Ahí me asistieron un cuñado, mis hijos, el más pequeño y el mayor, pero ese joven, el esposo de mi hija, no me soltó en ningún momento y andamos prácticamente medio país. En ello hasta se me fundió el motor del carro, porque le daba 500, 600 kilómetros diarios. Lo más lejos que ustedes se trasladaron buscando a su hijo. No, yo me metí a Sánchez, Samaná, Nagua, yo caminé toda esa franja porque la gente comienza a llamar que vio a alguien con cierto perfil, con cierto parentesco, y entonces uno tratando, y las ansias de encontrarlo, cada vez yo veía a alguien caminando en una carretera de esas, yo me devolvía, yo doblaba en la pista sin pensar lo que podía suceder, y me metí por montes que yo nunca pensé, por ahí por Yamasá, Guerra, Vallaguana, todos esos caminos vecinales por ahí, yo lo caminé en mi carro. Sí. Con el respaldo, con la compañía de ese yerno, del esposo de mi hija, que en ningún momento me dejó solo. O sea que también toda esta búsqueda conlleva una logística, un gasto también. Ahí se fue lo que teníamos. Los ahorritos. Los ahorritos se fueron. Ahí se fue lo que entró.
Y entonces tuvimos la desdicha que para nada fuimos asistidos por el Estado, por el gobierno dominicano en esos días de pandemia. Wow. Ya usted puede ver. Sí. A mí me dio el COVID. Yo estoy seguro que me dio y yo lo pasé en la pista. Recuerdo que cuando de verdad me atacó una noche, yo estaba como a la 1 de la noche en San Francisco de Macorís y fuimos a la fortaleza, a la policía de allí, al palacio de allí, y le pedimos al coronel que nos permitiera sentarnos ahí. Ahí estaba yo con unos temblores que eso no tenía ejemplo. Pero así teníamos las ansias de encontrar a mi hijo. Wow. En Sin Monte Plata, de verdad. en Monte Plata recibimos la desfachatez más grande que un hombre, que una autoridad en este país pueda cometer con un padre de familia. ¿Qué pasó ahí? Llegamos ahí como a las 12 y pico de la noche y llegamos donde la persona que estaba ahí al frente del destacamento y le dijimos quiénes somos, nos les identificamos y del destacamento y le dijimos quiénes somos, nos les identificamos y le decíamos que había un joven caminando por ahí cerca que nos habían informado que tenía cierto parentesco físico con mi hijo. Y ese señor, que es lo que hace que el ciudadano dominicano no respete a las autoridades. Tuvo la cara dura, Lisandro, de decirnos, qué bueno que llegaron, porque los vehículos no tienen combustible. Wow. Oiga, yo no había visto qué descaro más grande. Una gente con un dolor Sí. que no tiene... Nosotros nos pasábamos días sin echarle un bocado en la boca. O sea que él vio esa situación tan dolorosa en ustedes como una oportunidad para que sus vehículos tuvieran combustible. Para que le diéramos dinero. Para que le dieran Porque dinero. ¿dónde iban a comprarle en plena pandemia combustible a las 12 y pico de la noche? Caramba. ¿Ese fue quién? ¿El comandante? No, bueno, yo no sé Bueno, si el que estaba ahí. El que estaba ahí. El que estaba ahí. Qué descaro. Qué descaro. Uf. Pero igual, una cosa que nos llamó mucho la atención, que en una ocasión visitamos el Departamento de Desaparecidos De la Policía Nacional. de la Policía Nacional aquí en la San Martín, y había un señor ahí en el escritorio, y ese señor tenía las dos piernas, los dos zapatos, sus dos pies encima del escritorio y así no atendió. No bajó en ningún momento las piernas. Una burla. Una indolencia. Una indolencia, un descaro. O sea que todo eso se va sumando. Todo eso se le va sumando a un padre, a un hermano, a un hijo que se le desaparece su familiar. Luego de usted haber vivido en carne propia, no solo la desaparición de su hijo, sino la indiferencia de las autoridades, ¿cómo ve usted en estos momentos la parte humana de nuestras autoridades? ¿Cómo la evalúa o cómo la describe? Bueno, pero es que seguimos viendo las desapariciones y los llamados que se le hacen a las autoridades y hacen caso omiso, entonces sigue la misma indolencia. Tenemos que ser francos. Eso tiene nombre y apellido. Tenemos que ser francos. Sí. Porque si continúan las desapariciones y yo no escucho a ninguna autoridad dominicana pronunciarse en los medios de comunicación, nada más escuché una sola vez a la relacionista de la policía dar algunos detalles sobre las desapariciones, y fue cuando desapareció el joven el actor,
Sí. Iturbide, ¿verdad? Exacto. Y ella decía que el protocolo que manejaba la policía era que 2 días, o sea, 48 horas después de haber desaparecido, de haber ellos recibido la querella o la denuncia familiar de que se había desaparecido una persona, seguido ellos, antes de esas 24 horas, de esas 48 horas, ellos enviaban la comunicación a nivel nacional donde quiera que hay policías para advertir a la policía de que esa persona está desaparecida. Yo en esa ocasión le dije que no, porque yo que andé en medio país, que peiné todos esos destacamentos, desconocían El rostro de su hijo. el rostro de mi hijo, incluso la noticia. Pero mire, usted le puede preguntar a 100 personas en las redes sociales sobre la situación de mi hijo y por lo menos 80 saben sobre la desaparición de mi hijo. Sí. Lástima que se gasta tanto dinero en publicidad de cosas que no valen la pena con el dinero del pueblo. Los gobiernos, todos, sin excepción, gastan tanto dinero promoviendo sus supuestos logros, entre comillas, y no son dignos de sacar un presupuesto para promover los rostros y los nombres de esas personas desaparecidas, por lo menos en todos los canales nacionales. Bueno, nosotros, precisamente por esa dejadez, nosotros venimos con un proyecto en las redes sociales, una plataforma en las redes sociales, pero ya le hemos solicitado a una planta física televisora que nos dé, aunque sea 1 hora semanal, para diseñar un programa dedicado específicamente a eso. Ya hemos solicitado en la radio nacional para crear un espacio radial también. Sí, efectivamente, como usted dice. Nuestros proyectos en la, y me excusa que te interrumpiera, no hay problema. Nuestros proyectos en la fundación es tener un programa radial, tener un programa televisivo, estoy hablando de lo físico, y estar en las redes, en todas las redes, trabajando esto. De mi parte, cuenten con un aliado incondicional, porque estos son casos que impactan y que es una lotería en la que cualquiera de nosotros puede tener la mala suerte, Dios libre más, de perder a un familiar en estas condiciones, porque es que las autoridades no hacen nada y cada día aumentan los números de desaparecidos y a cualquiera le puede tocar la desdicha de perder de forma repentina a un familiar. Así es. Ahora pienso que los benditos son los hijos de los pudientes, porque estos andan bien montados, porque andan con guardaespaldas, no salen hacia ciertos sitios, pero va a llegar el momento que a ellos les tocará, porque es el crimen organizado. El crimen organizado le va a llegar hasta ahí. Un día se van a equivocar. Y qué lamentable que tenga que suceder eso para que las autoridades piensen, se manifiesten, hagan algo, porque ni hacen ni dicen nada en cuanto a este grave mal, en cuanto a este angustioso flagelo. Se habla mucho de los secuestros de Haití, pero aquí están desapareciendo personas cada día con mayor frecuencia, que quizás no se pide un rescate por ellas, pero igual desaparecen y no vuelven a verse jamás, y hay una indolencia, una indiferencia. Entonces, quizás no tenemos la misma problemática de Haití con los secuestros, pero tenemos una problemática de que se está desapareciendo gente y no vemos una actitud, una motivación por parte del Estado para que esa gente aparezca. Entonces, en cierto caso,
hay una similitud entre lo que ocurre en Haití y lo que está pasando aquí con las desapariciones. Exactamente. Porque por lo menos allí se paga un rescate y hay probabilidad de que ese ser humano que está secuestrado sea devuelto como ha sucedido a la sociedad, sí, pero aquí no hay a dónde ir, no hay que hacer, no hay opciones. Y no entendemos porque se han hecho inversiones grandes, por ejemplo, en ese 911 se ha hecho una inversión cuantiosa. Sí. Y pero precisamente deberían servir esas cámaras para ayudar a esclarecer estos casos. Como se ha utilizado en el caso de personas pudientes que han tenido problemas, que como usted citaba, por ejemplo, el caso de David Ortiz, que gracias a Dios logró resolverse ese caso y él logró sobrevivir, pero caramba, ojalá y le dieran el mismo trato a las personas que no tienen recursos económicos en cuanto al uso de esas cámaras, que para eso es que están ahí. Mira, es que este país, yo voy a aprovechar y voy a hacer este comentario porque uno tiene que ver y ser realista de las cosas que suceden en este país. Mira, aquí mueren personas accidentalmente o asesinadas y salen en las redes sociales, en los periódicos, los cuerpos y nadie hace nada. Ahora, porque murió Reinaldo Pared Pérez de una manera trágica, entonces comienzan gentes a decir sobre el sometimiento, ¿verdad? Sobre el castigo ejemplar de esas personas que hacen eso. Entonces es como que no logramos ver el encaje de lo que es el deber, no logramos verlo. Solamente se cumple con lo que debiera ser siempre que toca fibras altas, sí. Siempre que le sucede a personas de la alta sociedad, al dominicano de a pie. Las leyes no se aplican en favor de los desposeídos. Reinaldo, ¿ha pensado usted en algún momento qué pudiera estar detrás de todas estas desapariciones? ¿Le ha llegado alguna idea a la mente de decir, caramba, jóvenes desapareciendo, personas de todas las edades, pero más jóvenes? Las autoridades no buscan, no indagan, no hacen nada, no aparecen los cuerpos ni vivos ni muertos. ¿Qué podría estar escondiéndose detrás de todas estas desapariciones? Mira, aunque uno no quiera pensar así, siendo que no hay rastros, que nadie demuestra nada, y siendo la cantidad de personas que están desapareciendo en todas las edades, niños, jóvenes y adultos, incluso adultos de la tercera edad, tenemos que pensar que ahí se está moviendo el crimen organizado, o un crimen organizado. Es lógico, porque es que no tiene lógica de que desaparezcan, porque ok, cuando una persona se ve en llora, es muy difícil que en el barrio donde vive alguien no sepa que esa persona fue a subirse, a embarcarse en una yola para irse a Puerto Rico, por ejemplo. Es muy difícil. Claro. Cuando una muchacha se va con un novio, con un hombre, es muy difícil que a los 3 días no se sepa que esa mujer decidió irse con un hombre. Cuando apresan a un joven, a un hombre, a una persona cualquiera, alguien ve que se lo llevaron preso. Pero es que las personas que desaparecen sin solución, como nosotros decimos, no hay ninguna evidencia, no dejan evidencia. ¿Cómo se lo llevan? ¿Se lo estará tragando la tierra o extraterrestres lo están absorbiendo? Nosotros no preguntamos eso, porque es que no puede ser. Entonces yo no quiero decir que complicidad ni tampoco crimen organizado, pero es que no me deja de otra. No hay otra opción. No hay otra opción que pensar. Porque si desaparece una persona, desaparecen 2, ok. Pero sistemáticamente hablando. Sistemáticamente se están desapareciendo cantidades
oye, que son asombrosas, porque cuando a mí me digan que desaparecieron del 2012 a enero del 2020 1.772 personas sin solución, eso es algo grave. Eso es inaudito. Cuando a mí me digan que desaparecieron 300 y pico de personas en el 2020, eso es algo grave. Eso no es una cosita de uno pensar, se lanzó de un puente, se lanzó a las aguas del Mar Caribe o del Atlántico, o se lanzó a una cañada y se lo llevó por ahí. No, estamos hablando de una cantidad de personas que mínimo es un almacén que tiene que haber por ahí. Así es. Reinaldo, agradecemos el que usted se haya armado de valor, porque no es fácil, para venir a compartir con nosotros esa experiencia tan dura que le ha tocado vivir. A mí en lo personal me ha impactado y me ha pegado fuerte. Aparte de la desaparición de su hijo, de cómo usted contó y narró de cómo sucedió todo, sobre todo la indolencia de las autoridades. Eso es algo que no tiene justificación alguna, algo que habla mal de nosotros como país en el sentido humano, decepcionante, asqueante. El saber que una persona va a un destacamento policial a buscar apoyo, a buscar ayuda, apoyo moral sobre todo, que es el que hasta más se necesita en todo esto, aparte de la logística material, pero ese apoyo moral ni siquiera eso brindan nuestras autoridades. Eso sencillamente no tiene nombre. Eso no tiene nombre, eso no hay manera de uno comparar, eso no. Le damos la oportunidad, Reinaldo, de que envíe un mensaje, puede ser a su hijo, que quién sabe hasta si nos puede estar viendo, porque uno no sabe en la situación que desapareció, dónde puede estar, dónde lo tienen. Uno no se imagina realmente lo que ha pasado, pero tiene la oportunidad de enviar un mensaje, sea a la sociedad, a su hijo, a quien usted entienda en estos momentos. Mira, Reinaldo Alfonseca Jiménez, mi junior, lleva mi mismo nombre. Recuerda que tú tienes una madre que te ama, un padre que te ama, unos hermanos que te aman y unos hijos que ven por tus ojos. Cuando tú decidas, porque yo creo que tú estás por ahí, cuando tú decidas, ven que nosotros no tenemos nada que reprochar, solo estrecharte en un fuerte abrazo. Y a las autoridades le digo, al presidente de la República principalmente, Luis Abinader Corona, que se conduela al jefe de la policía, al general Ten, que se conduela a Chu Vázquez, que se conduela de padres, madres, hermanos, hijos, tíos, amigos, que estamos perdiendo nuestros hijos, y que le presten atención y que empleen también de los recursos que hay a este grave flagelo, a este crimen. Ustedes saben que es un crimen. Esta sociedad no aguanta más este dolor. Este es un dolor que la familia dominicana llevamos un pesar que nada va a llenar el vacío de un familiar que se nos ha desaparecido. Nadie lo va a llenar. Ahora, si mi hijo estuviera muerto y yo lo supiera, sé dónde está, porque amaba a mi madre y sé dónde está mi madre y estoy conforme con lo que Dios hizo. Pero con lo que ha sucedido con mi hijo y con tantos hijos y padres, ya es justo que ustedes hagan algo, que para algo lo ponemos nosotros, el pueblo, a ustedes. Reinaldo, nuevamente muchas gracias. Continuaremos pidiendo a Dios y tenemos fe de que su hijo aparecerá. Por nuestra parte, nosotros continuaremos con esta plataforma abierta al servicio del pueblo, de todo aquel que nos requiera, que tenga algún pariente desaparecido, para ayudar a dar a conocer su caso. A nuestras autoridades, como decía Reinaldo, caramba, tóquense el corazón, pónganse en los zapatos de estas personas que viven con la angustia, con la incertidumbre, con el dolor mezclado con esperanzas
de volver a darle un abrazo a ese pariente, a ese ser querido, a ese hijo, a esa tía, a ese hermano, a ese padre que han desaparecido. Gracias a nuestros suscriptores, a todos los que apoyan y hacen posible que esta plataforma siga vigente y creciendo cada día más. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandro.